porque estoy sin volver, me anda muy mal internet y no escucho nada, entonces. Sí, Gracias. sí, no, lo estoy grabando de vuelta. Yo lo que le decía recién a Vanina, voy a mandar 3 clases en vez de 2, pero bueno. Yo espero que quede grabado, ¿viste? Porque viste cuando se te corta, lo que tenía ya está grabado. Sí, lo tengo grabando. Y ahora estoy grabando de vuelta. Muchas gracias. Va a ser más cortita, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuántos minutos ahora, porque me quedaban como 4 minutos. Así que por ahí se me corta de vuelta, o empezamos una nueva de 40, la verdad. La tecnología. Bueno, estábamos... las dos circunferencias son exteriores cuando no tienen ningún punto en común cuando se intersecan, y la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios. Eso quedó. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. La fuimos juntando las circunferencias y tengo dos circunferencias que son tangentes porque tienen un punto en común entre las dos, se intersecan en un punto, pero son exteriores. No está una dentro de otra, sino que está una afuera. Tengo acá la distancia entre los radios. ¿Cómo va a ser con respecto a la suma de los radios esa distancia? Igual. Y congruente, muy bien. Yo pongo los dos radios, los saco, los vuelvo a poner. Bueno. ¿Sí? La distancia entre los radios es congruente a la suma. La distancia entre los centros es congruente a la suma de los radios, perdón. Y esto queda grabado. ¡Qué horror! Un pulso de la profe quedó grabado. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, tangentes exteriores, un punto en común y la distancia es congruente. Después vemos qué punto del cuadrito es. Sigo juntando las circunferencias. Y ahora vamos a ver cuántos puntos de intersección tienen estas. Tomo los puntos de esta circunferencia, los puntos de esta circunferencia y se intersecan en 2 puntos. Bien, ¿cómo será ahora la distancia entre los centros con respecto a si dibujo los radios? Miren, voy a dibujar este radio hasta acá y este radio hasta acá. Si yo sumo los dos radios, la distancia, ¿cómo va a ser con la suma? Mayor. ¿Mayor? Menor. La suma es mayor. Eso quise decir. Está bien. La suma es mayor, la distancia, pero estábamos, en el cuadrito estaba primero la distancia, en el cuadrito del apunte. Por eso, la distancia es menor que la suma de los radios. Bien, perfecto. A ver si refrescamos la memoria y vemos esto de qué se trata. ¿Qué formé ahí entre la distancia? Estos son un radio y este es otro radio. Yo lo estoy tomando del centro a un punto de la circunferencia. ¿Sí? Tomé uno de los puntos de intersección. Bien, entonces, ¿cómo es la distancia entre los centros con respecto a estos dos radios? Me dijeron que era menor que la suma de los radios. Bien, y si esto es un triángulo, ¿a qué les hace acordar? Ahora me dicen a nada. Porque tienen amnesia de vacaciones, ¿sí? ¿Qué vimos con respecto a la relación de los lados en un triángulo? Sí, yo me acuerdo que uno de los, no me acuerdo, no sé si está bien lo que voy a decir, pero que el lado mayor tenía que ser, era menor que la suma de los otros dos lados, algo así. Independientemente de si es el lado mayor, puede ser el lado menor. ¿Sí? A ver, yo tengo acá un lado y tengo los otros dos. La suma de estos dos lados, ¿cómo va a tener que ser para poder yo armar el triángulo? Mayor. Bien, entonces,
cada lado, no importa si es el más grande o el más chico, va a pasar con todos los lados, cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Eso lo demostramos con todos los casos. Demostramos uno y análogamente el resto. ¿Sí? No sé si se acuerdan, y si no me acuerdo, incluso si se los mandé escrito ese, no me acuerdo si era uno de esos. ¿Está? Era la parte escrito. Estaba escrito y lo analizamos después con dibujitos. Entonces, cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Lo mismo podemos decir que en vez de decir lado, acá es, digamos, la distancia entre los centros es menor que la suma de los radios y es mayor que la diferencia de los radios. ¿Sí? ¿Lo repite eso, profe, así lo anotamos? Sí, es el punto A del ejercicio, pero no importa, te lo digo. La distancia entre los centros de las circunferencias es menor que la suma de los radios y mayor que la diferencia. Gracias. No, por favor. Bien, seguimos achicando las circunferencias. Y acá tengo dos circunferencias que se intersecan también en un solo punto. Vamos a ver. Esta circunferencia y esta circunferencia, se cortaron en ese puntito. Se intersecaron en un punto. Estas van a ser tangentes. Pero las otras eran las dos, una fuera de la otra, y acá hay una dentro de la otra, por eso las vamos a identificar como tangentes interiores. Y si analizamos la distancia entre los centros, vamos a ver cómo es esa distancia. Los voy a hacer acá los radios, como para que superpuestos, a ver si les ayuda un poquito más para visualizar. ¿Sí? Es como que lo saqué, pues si superpongo todo no se ve. Entonces, a ver. Ups. Este radio es el de la circunferencia mayor. Este radio es el de la circunferencia más chiquita. Si yo resto estos dos radios, ¿qué voy a obtener? Un segmento que va a ser como con la distancia. Va a ser igual a la distancia. Entonces, en este caso, cuando las circunferencias son tangentes interiores, la distancia entre los centros es congruente a la diferencia de los radios. Qué cara de asombro, Fernando. ¿Entendiste lo que dije? Bien. Sí, lo que pasa es que se me va a venir el audio. Bueno. Me anda muy mal internet. Y hay cada vez ¿Podría más. repetir esta última? ¿Cómo no? Cuando las circunferencias son tangentes interiores, es decir, se intersecan, una está dentro de la otra y se intersecan en un solo punto, la distancia entre los centros es congruente a la diferencia de los radios. Bien, y vamos a seguir moviendo esa circunferencia chiquita. Acá ya dejaron de ser tangentes, ni tampoco son secantes. Entonces, si buscamos la intersección entre las dos circunferencias, va a volver a ser el conjunto vacío. Era el primer caso cuando habíamos visto circunferencias exteriores, pero en este caso,
las vamos a llamar interiores, porque hay una interior de la otra. En el otro eran las dos separaditas, las llamábamos exteriores. Acá hay una dentro de la otra, entonces llamamos circunferencias interiores. ¿Sí? Bien. Ahí tengo la distancia entre los centros. Tengo que analizar cómo va a ser esa distancia con respecto a la diferencia entre los radios. Yo voy a dibujar acá el radio mayor y acá el radio acá. Es lo mismo, más o menos, el radio menor. ¿Sí? Si yo resto, en todo caso lo hago con otro color, a ver si... Ahí está. Si yo resto el segmento naranja, le resto el celeste. El verde, ¿cómo me queda? Mayor, menor o igual que la diferencia. Tranquilos, lo miran tranquilos. Menor de vuelta. Menor de vuelta, sí. Muy bien, Candé, menor. Sí, sí. Este segmento verde va a ser menor que la diferencia entre la distancia entre los centros va a ser menor que la diferencia entre los radios. ¿Sí? Y puede ser alguna otra posición entre las dos circunferencias. ¿Me olvidé de alguna? ¿Qué pasa si las circunferencias tienen el mismo centro? ¿Se sigue cumpliendo? Sigue siendo interior. Sigue siendo interior y se sigue cumpliendo que la distancia entre los centros es menor que la diferencia. Sí. Sí, ¿por qué? Un centro del otro van a tener el mismo punto, o sea, sería 0. Perfecto. Y la suma de los dos no llegaría a cubrir el radio del mayor. La diferencia entre los radios nunca va a ser 0. Bien, entonces, si son concéntricas sería un caso particular de circunferencias interiores. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Vamos al apunte. Si lo encuentro. Acá tenemos. Cuando eran tangentes exteriores, ¿cómo era la distancia entre los centros con respecto a los radios? ¿Lo anotaron? Congruente. ¿Congruente con qué? Con la diferencia de los radios. Con la diferencia, no. Cuando eran Con la suma. Con la, sí, con la suma. Cuando eran exteriores, era congruente con la suma. ¿Sí? Entonces, el punto 1 va a coincidir con el D. Lo vamos a juntar con una flechita con el D. No sé quién es Ezequiel. El 1 con el D. Bueno. Me quedó medio. Cuando son secantes, ¿qué pasaba con la diferencia? Era menor que la suma. Bien, con la punto A. Era menor que la suma y mayor que la diferencia. Si son secantes,
es menor que la suma y mayor que la diferencia. Bien, el punto 3, interiores. Cuando la que vimos recién. La distancia entre los centros, no te deja estudiar. La distancia entre los centros, ¿cómo es con respecto a la diferencia de los radios? Menor. Menor, esta va derechita. Si son tangentes interiores, era congruente, pero con la diferencia. ¿Sí? Y me quedó las exteriores. Cuando las dos son exteriores, la distancia entre los centros era mayor que la suma de los radios. ¿Sí? Ahí tenemos todo completo. Profe, Sí. ¿me podría explicar la diferencia entre el D y el E? Porque no lo termino de entender. Vamos al gráfico mejor. Si lo encuentro. A ver. Mira. Esta distancia es menor, mejor dicho, es congruente con la diferencia. Si yo sumo los radios, acá, y después le sumo el otro chiquitito, la distancia va a ser menor que la suma. Por eso, tengo este y tengo este. ¿Sí? Bueno, no puedo. Tengo este, que era todo grande, y tengo este. Acá si yo digo con la suma, siempre va a ser menor la distancia, si empiezo a considerar acá la suma. Entonces yo estoy considerando la suma solamente en el caso de que las tangentes sean así, exteriores. Entonces si yo sumo los dos radios acá, me va a dar lo que es la distancia, va a ser igual. Entonces, empiezo con la suma de los radios, ¿sí? Espera que voy a borrar esto. Empiezo comparando con la suma de los radios. La distancia acá es más chiquita que la suma de los radios. Después sigo y acá la distancia se me convirtió en igual a la suma. Paso a este caso y es menor que la suma, pero mayor que la diferencia. Ahí voy pasando de lo que es suma y diferencia. Y acá en este caso, si yo considero la suma, no tengo mucho para analizar, porque siempre, como va a estar una circunferencia interior a la otra, siempre va a ser menor. Por eso analizamos con respecto a la diferencia entre los radios. Y si yo le resto al radio menor el radio más chiquito, me va a dar exactamente la distancia entre los centros. ¿Sí? No sé quién me había preguntado, Helen. Gracias. Sí, ahora entendí. ¿Y quedó un poco más claro? Sí. O sea, se me estaba cortando. Sí, se me estaba cortando el internet, entonces fui como perdiendo partes. Hoy andamos mal con internet, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, ahí quedamos con todos los puntos, ¿sí? Habíamos analizado... hicimos todo, sí. Vuelvo al apunte. Sí puedo. Bien, ahí analizamos todos los casos. ¿Estamos? Después, lo que vamos a hacer, este punto va a quedar para después que veamos lo que sigue después, porque necesitamos algunos conceptos posteriores. Yo lo puse ahí porque habla de tangentes, pero en realidad voy a necesitar esto. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hicimos el último día de clase?
y que todos nos pusimos a pensar si todos tenían la misma posibilidad para hacer el gol, estén parados donde estén parados. Todos me dijeron que no, que todos no tenían la misma probabilidad, que algunos estaban mejor posicionados. Por ejemplo, Omar tenía el ángulo más amplio para poder hacer el gol. Y yo les pedí que se fijara en las vacaciones, de alguna manera, dibujándolo, midiéndolo, usando GeoGebra, de alguna manera, a ver si seguían con esa convicción o cambiaban de idea. Ahora pregunto, ¿siguen con el mismo pensamiento o cambiaron de idea? Particularmente yo cambié de idea. No me digas, ¿y a vos qué te parece? Que sí, tienen todos, están todos al mismo ángulo, y de hecho en vacaciones lo había debatido con Fernando, inclusive. Qué bueno, ¿y se pusieron de acuerdo? Sí. No Bueno. entendemos todavía del todo por qué, pero sí, lo pusimos. No importa, eso lo vamos a demostrar la clase que viene. Tranquilos. Pero, ¿no entienden? ¿Los midieron? ¿Hicieron algún gráfico o algo? ¿O solamente de observarlo? Particularmente medimos todos los ángulos con GeoGebra. ¿Con GeoGebra? Bueno. ¿El resto sigue con la duda? Yo sigo con la duda. Sigue con la duda. No lo vamos a convencer tan fácilmente. Bueno, vamos a probar. Me falta un GeoGebra. Acá. Supongamos que este es el arco, ¿sí? Sí. Y que hay una persona que se para en cualquier parte del arco. Vamos a hacerla acá, esta persona. Y entonces vamos a ver, vamos a hacer semirecta. Los lados de este ángulo tienen vértice en la circunferencia y los lados pasan por los extremos del arco, porque estamos hablando de un arco que no está completo en la circunferencia. Voy a llamar arco, no al arco de la cancha de fútbol, sino al arco de la circunferencia, ¿sí? Y entonces voy a medir el ángulo. ¿Sí? No sé si ustedes para medir hicieron muchos angulitos, o simplemente moviendo este punto, podemos ver, esperen que vamos a ver. Bueno, no me veo nada. ¿Sí? Si movemos al jugador en cualquier parte del arco, vemos que la amplitud del ángulo con el cual va a patear va a seguir siendo siempre la misma. ¿Sí? Con esto los convenzo, porque estoy verificando, pero no estoy demostrando. Esto lo vamos a demostrar la clase que viene. ¿Sí? ¿Quedaron todos convencidos? ¿O hay alguien todavía que piensa que alguno tiene mejor posibilidad de pateo? No, patear. está bien, ahora sí. Ahora sí, con esto quedamos. Bien, esto es un tema nuevo que vamos a empezar la clase que viene. No es difícil, pero cuesta bastante entenderlo. Entonces, vamos a empezar con todas las luces el día viernes. ¿Estamos? Vamos a dejar la clase por ahora acá. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que vimos hoy? ¿O de los trabajos? ¿O de algo que quiere? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, nada. Todo perfecto, todo de 10. ¡Qué maravilla estos alumnos! Bueno, me alegra muchísimo. Nos vemos el viernes
Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias, Y- profe. Y ya saben que todos pueden preguntarnos, ¿sí? Graciela levantó la mano, a ver. ¿Y dónde está Graciela? Sí. Graciela levantó la mano. Que le haya levantado la mano quiere decir que quiere hablar, pero no la encuentro. Un saludo, profe. ¿Es un saludo? Yo pensé que quería preguntar algo, Graciela. No se ilusione, no se ilusione. ¡Qué malo! Sí, estaba re ilusionada, quería que me preguntara algo. Bueno, Aprovechó las a ver, vacaciones. que pregunten algo quiere decir que tienen dudas, eso está bueno. Bueno, Aprovechó, profe, las vacaciones para descansar. la primera semana corregí todos los días. Todos. Así que la segunda no, lo que me mandaron de vuelta todavía no lo corregí, me dije la tomo. Sí, descansé un poco la segunda semana, chicos, gracias. ¿Ustedes descansaron? Realmente no, pero Paso. Bueno, a ponernos las pilas y a ver cómo llegamos a fin de año. ¿Vamos? Todavía no sabemos nada, siguen las cosas igual que antes. Así que bueno. Bueno, otra vez, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias. el viernes. A ustedes, hasta el viernes.